este desarrollo de la intermedia 2022. Allí está Ever. Mereles le va a pegar, le pegó. El arquero desvía. Buen remate, calificado el arquero para ejecutar tiro libres. Ahora Casas. Adamis. Gana Casas. ¿Cómo cruza? Viene el centro, por abajo. Está el primero, le va a pegar Freites, colocado, remató. Erró el arco. Le quedó muy pegado el balón al pie, por eso no definió bien el 10 de Guaraní. Se lamenta. Freites. Estaba el primero para Guaraní. Adamis y el centro, pelota para Romero, baja para Díaz, remató, gol. Gol de Guaraní. Blas Yamil Díaz, qué buen centro metió Adamis. Cómo bajó con la cabeza Romero y Blas Díaz, alguien que sabe pisar el área. Remate seco por abajo, esquinado, inatajable para Ferreira. Avanza Diepse, tiene el segundo, allí está Sergio Diepse. Espectacular intervención del portero Ferreira. ¿Se puede lamentar Guaraní lo que acaba de perdonar en el juego Landol? Ojo con esta pelota que roba Guaraní, puede liquidar por lo menos el segundo. Allí está Diepse, le va a pegar Diepse, Diepse le pegó. Ferreira otra vez al córner. ¿Cómo está perdonando Guaraní? Esto le puede costar caro. Diepse deja correr a Martín. Romero, ojo con esta acción, allí está Romero, va a definir, remató. Buscó el arco, tenía un par de opciones, pero hay un hombre que se llama Nelson Ferreira que hace gigante su figura en el partido. Mencia pierde. Quique Araujo reconquista, juega para Martínez, giró, tiene panorama, se mete en el área. ¿Cómo cruza? Allí está Martínez, Martínez buscó el arco. Era para buscar otro compañero, Landolfi. Sí, pero se tuvo confianza Martínez. Segundo, hay uno solo. Martínez. Busca el arco, Martínez, remató. Rebote, arquero, poste, travesaño. De todo pasó Landolfi. Martínez corre. Buena habilitación para Denis. Allí está Peralta, le va a pegar, le pegó. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Te dice Ever Mereles, tanto al lado para Ferreira. Y el otro arquero también se manifiesta. Se prepara para retornar nuevamente el 10 de Guaraní, Trinidad, Rodrigo Freites. Ahí está Martínez, remató Martínez. ¡Gol de Pastoreo! Denis Peralta cerrando en el otro sector. Buena acción de Martínez que gana al costado. Y de derecha, con poco ángulo, cruza la pelota y allí atropella al jugador Peralta. Sí, otra vez Peralta marca para Pastoreo. Viene el remate de lejos. Intentó probar Leonardo Galeano. Se cumplieron los 5 minutos 50 de partido en este segundo periodo. Final del encuentro entre Pastoreo Fútbol Club y